Se apaga. La palabra política. Información política líder. Acaba de anunciar ayer por Twitter en la noche, y realmente no pude anotar la cantidad, pero Arturo Núñez y su esposa anunciaron que para el próximo año Tabasco tendrá, creo el número, no estoy muy seguro, 7 eventos nacionales e internacionales en Tabasco. Créanme que me sorprendió la información que transmitió Núñez con su esposa. Imagínense ustedes en las condiciones económicas que pasa el país, que pasa el Estado, y la falta de programas sociales y atención de salud, que es lo más importante y que voy a seguir insistiendo durante mucho tiempo, porque fue uno de los programas realmente importantes que se realizaron. Critiquen lo que critiquen, fue el programa más importante que se llevó a cabo en el sexenio pasado, y realmente yo vi los programas, estuve ahí, y mucha gente recibió la atención y que ya no tiene esa atención. Y van a hacer varios eventos internacionales y nacionales. ¿Para qué? ¿Qué van a promover? ¿Qué va a ser el derroche que van a utilizar para que esos eventos se realicen en Tabasco? ¿Quieren convertir a Tabasco en Las Vegas, en un Acapulco? ¿Qué es lo que vamos a venderles a ellos? Imagínense el gasto y el derroche que va a hacer el gobierno del Estado el próximo año. Y además están tan enredados que están dando a conocer ya algunas inversiones que van a hacer el próximo año en desarrollo, pero que realmente no es nada. Este gobierno, este año, el gobierno Núñez, tanto como el municipio del centro, dejaron a Tabasco en total abandono y con el cuento del saqueo. Ellos son los que han saqueado, y en este año saquearon el presupuesto de una manera descarada, y que realmente dejaron a los tabasqueños despojados de su presupuesto. Y para el próximo año, con estos eventos que traen, que son costosísimos, puesto que van a pagar en dólares, así que para eso son los ahorros que están haciendo para promover grandes eventos internacionales, nacionales, como si estuviéramos en Acapulco o en Cancún.